Muy buenas tardes, hoy es lunes 12 de abril del 2021. El día de ayer se realizaron las elecciones para elegir al nuevo presidente y los nuevos miembros del Congreso de la República. Estoy en esta oportunidad con Rafael Aita Campodónico, él ha sido congresista de la República y también viceministro de Políticas de Defensa. Buenas tardes, Rafael. Juan, muchas gracias, un abrazo a la distancia y encantado como siempre de poder conversar contigo, tanto tiempo que no te veía y sabíamos perfectamente los planes de Chiclayo y durante el año 2000, la época que fui congresista hasta la fecha, siempre hemos tenido oportunidad de alternar y ver pues las dificultades de Chiclayo y bueno, después de 20 años nos encontramos casi en lo mismo. Yo creo que hemos descendido en muchas de las facilidades que teníamos antes de poder resolver. Y hoy día tenemos más inconvenientes porque no hay unidad y tú sabes que en estos temas políticos tenemos que centrarnos y es un tema que podríamos conversar a partir de ahora, ¿no? ¿Cuál es la primera lectura que tienes del proceso electoral que se llevó a cabo el día de ayer? Bueno, es un proceso electoral atípico. Has visto que hay bastante ausencia de gente por el tema de la pandemia. Mucha gente no ha querido arriesgar por dos razones fundamentales. Primero, no ha habido o poco candidato que llame la atención como para decir voy a hacer un esfuerzo extraordinario para ir a cumplir con mi deber cívico. Y eso realmente ha afectado el buen desenvolvimiento, digamos, de poder escoger a personas que tengan perfiles, condiciones y capacidades, que es lo que necesita un país que estamos todavía en vía de desarrollo y hemos llegado, ¿no? Por la falta de interés y de capacidad y también por los medios que han estado un poco mal dirigidos y fomentando desorden, que no ha habido condiciones realmente normales para que este proceso electoral se dé de la mejor manera. Y creemos nosotros que a pesar de ello, el gobierno no hizo las coordinaciones necesarias, no actuó en el plan económico y el plan de abastecimiento en el tema de la medicina y el control de la pandemia, y ha habido este descontrol que ha causado muchas muertes. Esto ha traído como consecuencia la desesperanza, el desinterés, la falta de confianza y se ha traducido realmente en un extremo en las votaciones que estamos recogiendo hasta la fecha, que sabemos que de los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta, el primero de ellos es extremo total y la segunda, que aparentemente es Keiko Fujimori, con una serie de problemas, que todavía está peleando con De Soto porque están a 0.87 y todavía falta más de 20% que den los resultados. Pero en fin, aparentemente, como lo hemos conversado, muy difícil que cambie esta situación, salvo que todavía dicen que hay impugnaciones, hay otros temas de fondo que tendríamos que esperar por lo menos unos días para que nos puedan aclarar los temas. Pero en general, creo que ha sido una elección atípica, un desinterés total y un desabastecimiento de noticias y de capacidades por parte del gobierno para poder solucionar los grandes problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país. Empecemos por los del fondo, por los que más perdieron. ¿Crees que fue un error político de parte del Partido Morado y Julio Guzmán, que es quien lo preside, el haber asumido a través de Francisco Sagasti la presidencia de la República en una situación tan complicada, en un gobierno de transición que solamente iba a tener unos cuantos meses de gobierno y todo el desgaste que eso conlleva? Bueno, fíjate, nosotros queremos comenzarnos a dar una información realmente rápida, violenta. Cuando te ponen el micro, tú estás caliente y contestas cualquier cosa. Creo que acá merecemos un poquito de análisis. Vizcarra cerró el Congreso de la República porque la gente de verdad estaba aburrida, tenía una serie de temas, e incluso algunos lo declararon inconstitucional. Ese tema, a través del tratado del Tribunal Constitucional, no vieron el tema de fondo, pero sencillamente pasó. Y le dieron y le pagaron con la misma moneda, porque comenzó la campaña de Vizcarra, comenzaron los desentendimientos con la población y comenzaron a investigar ya con profundidad todos los temas que tenía él como al presidente regional de Moquegua, negociaciones anteriores, negociaciones en este gobierno, y bueno, terminaron vacando. Y ahí venía el compromiso que tenía ya Vizcarra,
tanto con Victoria Nacional como con el Partido Morado. Y cuando vino el tema de la vacancia, 105 congresistas votaron a favor de la vacancia. Y en ningún momento nadie lo ha declarado inconstitucional como lo seguían repitiendo. Y solamente fomentaron a través de la prensa, por todos estos medios que estaban totalmente comunicados económicamente, sacaron a la población días de días y este gobierno transitorio o el gobierno elegido en este momento con el señor Merino y todos ellos, lo sacaron abruptamente para poder escoger solamente entre los 15 o 20 congresistas que no habían votado por la vacancia. Y ahí tenemos, como tú dices, el Partido Morado negociando con Vizcarra, negociando con el gobierno transitorio, y estas son las consecuencias que ha sucedido para que el gobierno, el Partido Morado en este momento no pasa la valla electoral y desgraciadamente va a desaparecer del espacio político, ¿no? Entonces, son consecuencias de lo que significa no saber de política y sobre todo no enfrentar los problemas con seriedad. El caso de George Forsyth, ¿consideras de que hubo un intento de manipulación por parte de las encuestadoras, de algunos grupos de poder, por tratar de inflar su candidatura? Recordemos que empezó con 24% de intención de voto en el mes de noviembre, diciembre, para luego, con las justas, pasar la valla, debe estar en 5.6% más o menos. Bueno, sabíamos perfectamente que era uno de los alfiles de Vizcarra, y durante el gobierno de Vizcarra le dio la protección, le dio presupuesto, e incluso reclamábamos de Chiclayo cómo le habían dado cerca de 100 millones de soles para el tema de seguridad en Lima, y acá a nuestra provincia de Chiclayo no teníamos ni siquiera para echar gasolina a las camionetas. Entonces lo han venido protegiendo, estaba sobreexpuesto, la prensa lo sacaba, no habían candidatos, todavía no se definían las cosas, y comenzó pues con ese porcentaje que tú anuncias de 24, 25%. Y conforme fue caminando, fue avanzando, se nota que es una persona que solamente pues es una buena persona, es arquero, pero no tiene condición ni perfil como para ser pues un candidato con la exigencia que necesita el país. Y no te quiero decir que el que ha salido es mejor o peor, pero si nosotros queremos hablar en el tema político, necesitamos, como en todo puesto de trabajo, el perfil, las condiciones, las capacidades y el reconocimiento de la población para saber que por lo menos tenemos un posible estadista que nos va a solucionar los grandes problemas que tiene el país. Así que, como tú dices, es posible que no pase la valla electoral y es posible que desaparezca el partido político, tal y conforme se proyectan ya los últimos anuncios, casi el 85% del conteo electoral, ¿no? Veamos justamente los resultados a las 4 de la tarde. 4 de la tarde al 86.309%. Ya. Al 86.309% tenemos a Pedro Castillo en primer lugar con 18.769%, Keiko Fujimori con 13.180%, Hernando de Soto 12.028%, Rafael López Aliaga 11.952% y Johnny Lescano 9.106%. Pedro Castillo 18.769%. ¿Es el outsider de este proceso electoral? Al principio nosotros sabíamos y teníamos conocimiento de que siempre la parte del sur de nuestro país es, digamos, totalmente diferente en su pensamiento, su forma de actuar, y están más tirados pues a la izquierda extrema, ¿no? Ha sucedido con Ollanta Humala y ha sucedido también en la época de Toledo y con toda esa gente que más o menos tenía el mismo pensamiento, ¿no? Pero tú has notado hoy día que comenzó Verónica Mendoza con un porcentaje bastante alto y discutía tanto en la zona de Puno como de Cusco, la parte sur, con Johnny Lescano. Y entonces la prensa, de alguna manera, sostenía el tema de Johnny Lescano, que lo inflaron un poquito, porque comenzaron todos estos pleitos políticos de Rafael López Aliaga, que se enfrentó al gobierno, se enfrentó a la prensa, les dijo Samba Canuta y les dijo y ganó votos porque explicaba de que esta empresa Odebrecht, que tenía 1000 problemas con el país, los iba a expulsar y todos esos temas de corrupción que tú has escuchado. Y entonces cuando faltaba más o menos 15 días, López Aliaga estaba ya en primer lugar y no aparecía Castillo, pero se notaba ya en la Sierra Central y en el sur de que le había quitado votos a Verónica y a Lescano, que lo seguían manteniendo. Y yo tengo en caso un audio que me entrevistó Ñopo, donde yo anunciaba de que era posible
de que este señor estaba entre los 3 primeros lugares que iba a disputar la segunda vuelta electoral. Y pensaba yo que iba a ser con López Aliaga. Pero en fin, los cambios y los programas económicos comenzaron a cambiar de los diferentes partidos, las actitudes y las poses, y bueno, hicieron un enfrentamiento entre Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, que fue muy bien aprovechado por Keiko Fujimori, que aparentemente hasta los resultados actuales, aparentemente va a disputar esta segunda vuelta. Sí, efectivamente es un outsider que nadie lo esperaba, nadie ha recibido la noticia, digamos, o sea, están muy sorprendidos con esta noticia, y yo no sé que ya se confirme esto en unos 15 días, ya con la naturalidad de los votos expuestos, de las actas impugnadas y todos los detalles que siempre sucede después de una elección. Y creemos que en esta segunda vuelta vamos a tener que tener un pensamiento de qué es lo que necesitamos en nuestro país, cuál va a ser la posición, cuál va a ser la nueva responsabilidad, y esperemos que por lo menos, a pesar que no llegan las vacunas, tengamos por lo menos ese cuidado y esa protección de ir a votar para poder salvar nuestro país, porque si no, entraríamos directamente en el comienzo, que ya estamos de Venezuela, y podríamos profundizar más el tema político, social y económico en perjuicio de nuestro país. Nosotros sabemos de que existe una especie de cofradía, por así decirlo, de los llamados líderes de opinión, ¿no? En donde están, pues, Gustavo Gorriti con su ONG IDL, tenemos a Rosa María Palacios, el Torres de Hijos Apoyo y una serie de personajes de los medios de comunicación que suelen coordinar, digamos, ciertas acciones. ¿Crees que se les fue la mano en esta campaña demoledora con Rafael López Aliaga? ¿O en realidad López Aliaga se equivocó en su estrategia de campaña? No, yo creo que el político tiene que ser prudente, tiene que tener capacidad de conocimiento y sabes en qué momento se debe actuar. Pero cuando estás en una campaña, no puedes ir a una campaña demoledora y te enfrentas pues al poder, ¿no? Al primer poder del Estado, y te enfrentas también a la prensa, que es un poder también destructor. Entonces las dos personalidades se juntaron, tanto el Estado como la prensa, y realmente hicieron un enfrentamiento, porque nadie pensaba que Hernando Soto iba subiendo, pero a costa de Rafael López Aliaga. ¿Me entiendes? Porque tú tienes ahí una suma de 25, 36, casi 40% que maneja la derecha, ¿no es cierto? Pero Claro. la izquierda nunca pasaba de 30%, pero ahora tú sumas a Lescano, sumas a Pedro Castillo y sumas a Verónica Mendoza, y están por los 34%. ¿Por qué? Porque ha votado la mitad de la población. Porque si hubiera sido un poco más responsable, ellos estuvieran pues en porcentaje por lo menos 5 puntos menos, y la derecha o el centro de derecha, que es lo que se necesita en nuestro país para no estar peleando, tuviéramos toda la posibilidad de que hubieran ido a segunda vuelta. Pensaba yo Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga o con Hernando de Soto. Esa era la figura que se veía hasta hace 15 días. Incluso hasta el mismo Lescano que estaba peleando ahí, pero también le hicieron una campaña demoledora con el tema de Chile, el tema de su esposa, y algunos otros ingredientes, como hasta Grau se resucitó, que no quería regresar con el Huáscar a Perú, y algunas alternativas. También dice que iba a reclamar Saga Falabella y todas las cosas que suceden en política. Por eso hay que ser prudentes, hay que tener conocimiento, capacidad y saber leer los diferentes escenarios. Y como se dice en política, Juan Miguel, tenemos que leer entre líneas para saber exactamente cómo nos podemos proyectar y tratar, por lo menos con la capacidad política, de poner esta famosa agenda que permita poder discutir todos los temas de fondo y saber exactamente cuáles son las necesidades del país y cómo empatizas con el país para poder solucionar los grandes problemas que tiene nuestro patria. ¿Consideras que Johnny Lescano, a pesar de que su partido es Acción Popular y es un partido de derecha o centro derecha, lo consideras de izquierda, algo así has mencionado hace un momento? Bueno, esa es la duda, porque ya no está como candidato, ¿no es cierto? Pero como candidato estaba más tirado a la izquierda, digamos, en un 80% y un 20% el centro izquierda, porque siempre han caminado en ese sentido, ¿no es cierto? Pero creo que ellos pueden hacer el fil de la balanza, igual que Acuña, que puedan definir la elección en segunda vuelta a favor de Keiko Fujimori. Creo que es el pensamiento que tiene la mayoría de la gente, a pesar de los problemas sociales, políticos y de trascendencia que conocemos.
No sé qué pasará con la fiscalía, con los problemas de fondo, si podrá demostrar a ella en el Poder Judicial, porque la apertura del juicio está, ya está la denuncia y va a comenzar el juicio oral. Entonces no sabemos exactamente qué puede suceder más adelante, ¿no? Hernando de Soto. Eh, Hernando de Soto aparece como una figura relevante, digamos, se presenta como alguien un erudito en economía, por lo menos acá en nuestro país. Sin embargo, se le notaron ciertas actitudes que yo le llamaría ególatras. Uh -huh. Y hasta cierto punto me pareció en algún momento que estaba desubicado, ¿no? Como que no sabía cuánto costaba un pan o que no sabía cuánto podía costar un pasaje. ¿Crees tú que Hernando de Soto, que siempre ha sido un teórico, hubiese hecho un buen papel como presidente de la República? Bueno, no es de mi agrado, ¿entiendes? Desde el principio, yo de la época que estaba en el Congreso, leíamos muchas cosas de él sobre el capital, sobre el tema de la informalidad, y lo he recorrido porque yo he viajado bastante por el mundo y siempre lo veía conversando con presidentes, con jeques y con una serie de personas importantes, pero es el tema de la foto, ¿me entiendes? Entonces siempre le ha gustado sobreexponerse, estar saliendo todos los días a conversar, pero en general cuando comenzó el debate, salía que él había hecho todo lo que sucedía favorable al país era por las iniciativas de él, como tú dices, se idolatraba solito y nadie, como le dijo, no, yo creo que te sientes más que Dios, ¿no? O eres una persona ególatra que quiere engañar a la gente que cosas que has hecho que no nadie te las reconoce. En fin, no era candidato digamos, que me encantaba, ¿no? Yo creo que una persona notable, como tú dices, que ha hecho algunas cosas importantes, ha viajado, conoció el mundo, ha sido asesor de muchos partidos políticos, pero hasta ese nivel. Ya para ser presidente, aparte de la edad y aún otros temas, creo que cada vez que le hacían una entrevista nunca aterrizaba. Te daba unos rollos que la gente se aburría y cambiaba de canal. No era una persona puntual, precisa, con un plan de gobierno ordenado y saber exactamente qué cosas necesitaba nuestro país para poder salir de estos problemas financieros, económicos, sociales y sobre todo en el tema de la pandemia. Y como se lo dijo López Aliaga, nunca manifestó algo que vaya a beneficiar a nuestro país contra la corrupción, ¿me entiendes? Nunca dieron un mensaje exacto, entonces detrás de cada uno de ellos ha habido seguramente financiamiento o algún tipo de dádivas, ¿no? Que no han permitido realmente sincerar el tema de lo que significa corrupción cero, hambre cero, inversión pública, ¿no? Y poder sacar y meter preso pues, a todas aquellas personas que han delinquido y que se ha demostrado a través del Poder Judicial que está comprometido el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque dan sanciones benignas cuando han tenido consecuencias gravísimas en perjuicio de nuestro país. Keiko Fujimori, la elección anterior se alejó o trató de alejarse de la figura paterna, ¿no? Sin embargo, en este proceso electoral regresa a los orígenes y se muestra muy cercano a su padre. ¿Qué tanto le puede sumar o restar ese acercamiento al que se encuentra internado en un centro de reclusión, Alberto Fujimori? Mira, no solamente eso, sino si tú revisas mi vida política, yo fui presidente de la comisión que investigó y acusó a Fujimori de chuponeo y de corrupción. Y si Claro, tú, claro, sí, ¿no? justo. Entonces incluso estaba en Google, en todo está, puedes poner mi nombre ahí, sale presidente de la comisión que acusó a Fujimori entre el pleno del Congreso y todo, ¿no? Pero Así es. tenía una estructura. Fujimori, hasta ahora la gente lo recuerda porque hizo cosas bien importantes. Durante su primer gobierno se encargó de mejorar la infraestructura, llegar a los pueblos alejados, darles luz, darles agua, darles alimentación, que creó un colegio por día, acuérdate, y logró éxitos importantes en cuanto a la atención primaria de la salud. Entonces, eso lo Detuvo la recuerda, orientación. claro, lo recuerda la gente con mucho cariño. Y en el gobierno de la presencia de Keiko, cuando compitió con PPK, tuvieron la mala decisión de separar de su papá, de buscar y sacar a los líderes políticos que tenían mucho tiempo,
¿no es cierto? Y creció el antifujimorismo, porque ahora en la segunda vuelta hay un problema de antifujimorismo bastante grande. Hay un rechazo de 70 que ha bajado a 65, pero van a tener que pensar muchísima gente y las alianzas políticas y los puentes que se van a tener que tender, como se dice en política, para saber exactamente si sumamos. En este momento pensamos nosotros que Hernando de Soto, Rafael López Aliaga tienen que ser inteligentes y de verdad quieren que el país pase adelante, igual Acuña y aquellas personas que están en Acción Popular, tendríamos los votos suficientes como para poder decir que seguimos con la Constitución, no que sea eterna, que puedan haber algunos cambios constitucionales que se necesitan, pero no sacar la Constitución porque ya sería la número 13 y es mal número, y adicionalmente a ello cambiar un régimen económico que tú como economista sabes que la diferencia del 79 a la última Constitución, ¿no es cierto? Ha habido una diferencia tremenda en lo que era pobreza y extrema pobreza que llevaba al 55%, ¿no? Hoy día ha crecido un poquito, pero estamos en 21, pero tenemos posibilidades con la economía social de mercado, que mucha gente no lo entiende, Juan, mucha gente no lo entiende, pero esta economía social de mercado significa, y tú lo sabes, de que el Estado pueda invertir tranquilo, pero darle facilidad a todas las empresas privadas que puedan participar. Y cuando el Estado o la empresa privada no participe, puede ser el rol subsidiario del Estado en coordinación con la empresa privada para poder dejar de atender, ¿no es cierto?, a mucha gente con necesidades, para darle pues, ese sesgo humano, esa capacidad y derecho humano a la vivienda, a la salud, al bienestar y a todo lo que se necesita en nuestro país. Entonces hizo bien Keiko, acercarse a su padre y eso se ha sumado, esos 4 puntitos que hoy en este momento le están dando la posibilidad de dar la segunda vuelta y de ser, creo yo, la presidenta de nuestro país. Así es. Sí, tienes razón. Yo también soy un defensor acérrimo de la Constitución vigente, ¿no? Es la que definitivamente ha permitido el crecimiento económico, que si bien es cierto, no se traduce, digamos, de repente ha habido un problema de inequidad o de falta de igualdad en el cual, bueno, los distintos gobiernos de turno han fracasado, pero eso no es un tema de constitución ni del modelo económico, sino es de quién ha implementado las políticas. Bueno, tú lo dices muy bien, Juan, eres economista, yo también soy administrador de empresa y estamos en el mismo lado, pero tú sabes que era una constitución es una carta fundamental para poder ordenar nuestro país. Y en ello se tiene que ver primero qué significa la persona. Tú sabes que la primera regla de la constitución es la persona humana es el fin supremo de la sociedad y por eso hay que respetarla, quererla y darle todas las facilidades. O sea, hablar de la persona y la sociedad. Eso no significa cambiar la constitución, es ponerse de acuerdo y poner las reglas de juego claras, ¿no es cierto? Hay que hablar del Estado y hay que hablar de nuestra nación. ¿Qué cosa significa? ¿Cuál es el régimen económico que nosotros necesitamos? Porque podría cambiarse algunas cosas, pero no cambiar la constitución. ¿Cuál es la estructura que debe tener el Estado? Porque tú sabes que los costos variables y los costos fijos tienen que ver mucho con el presupuesto de la República. Yo justo conversaba con algunos periodistas que me habían entrevistado, digo, qué pena me da después que la prensa y este gobierno terrible de Sagasti sacaron a la gente a la calle, que contagiaron y vino la segunda ola completa, acuérdate, y como resultado de ello han salido pues un montón de gente que son inteligentes, capaces, pero no saben que los puestos políticos no son un puesto de trabajo, tienes que tener el perfil, el conocimiento, la capacidad. Yo he visto estos diálogos, Juan, que la gente no tiene ni idea qué cosa es una estructura del Estado, cuáles son las garantías constitucionales, cuáles son las reformas de la Constitución, cuáles son los temas transitorios que tienen que haber, o sea, el régimen económico, cómo se defienden todas estas cosas y no sencillamente dicen, hay que cambiar la Constitución porque no nos conviene, pero ni siquiera ellos han sido capaces 5 minutos de leerla, de explicarla y decir cuáles son las cosas diferentes. Pero por ello tenemos que hablar efectivamente los derechos fundamentales, el tema de la persona humana, cuáles son las políticas fiscales, como tú sabes, las monetarias, las cambiarias, todo lo que significa en la economía, cómo va a haber el crecimiento, cómo se maneja el presupuesto porcentual y cuál es la inversión pública y privada que tiene que haber para poder tener la satisfacción. A veces les pregunto, ¿tú quieres ser presidente regional o quieres ser alcalde? ¿Cuál es tu visión del corto, del mediano, del largo plazo? ¿Cuál es tu estructura administrativa? ¿Qué cosas necesitas ingresar para cubrir los gastos corrientes? ¿Y cuál es tu nivel de inversión? Nadie, Juan, habla de esas cosas. Los candidatos no tienen ni idea de las cosas. Y esto es importante, que no solamente tienes que ser político, sino capaz que tengas perfil. Pero dentro de ese perfil, Juan, tú sabes que lo primero es la confianza. Tienes que tener el perfil de una persona que tengas pues, un hogar bien constituido, porque si tienes pues, 10 mujeres, hijos en la calle,
no puedes dar el ejemplo, porque tú sabes que las principales funciones del congresista no solamente es legislar, no solamente es fiscalizar, sino representar. Y yo, para tener un digno representante, tiene que haber funciones, capacidades, valores, ¿no? Que permitan decir, esta es la persona que nos va a defender y tiene, en los momentos difíciles, como tú dices, no solamente hacer elocuraciones, sino saber exactamente cómo definir cada uno de los temas. Así Todo, que me siento bien de esa manera cuando converso con un político y un economista como tú, que nos podemos entender y podemos transmitir entre los dos cuáles son las necesidades que la gente tiene que entender para poder solucionar los temas de fondo, ¿no? todo es perfectible, la Constitución también es perfectible, se Así es, pueden hacer reformas, pero así eso es. no implica pues una nueva Constitución, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene, ¿cuántos años tiene su Constitución? Más de 200 Más años. de 200 años. ¿Ah? Y lo único que le hacen son las famosas Enmiendas, 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 así es. que son reformas a la Constitución. Así es. Entonces, hay dos cosas que me preocupaban, por ejemplo, del tema de Pedro Castillo, ¿no? Uno, que ha hablado de descentralización fiscal y al parecer hay un desconocimiento total del tema, porque el tema de descentralización fiscal, en realidad, en el Congreso de la República, y tú has sido congresista, tú has estado en el Congreso de la República, es un tema que se viene tratando hace muchísimos años y es un tema que es inviable en un país con una diversidad de realidades como es el Perú. No podemos hablar de una descentralización fiscal. Si bien eso podría de repente beneficiarnos a nosotros, ni aún a nosotros, ¿ah? Ni aún a nosotros como lambayecanos, se beneficiarían pues aquellas regiones cuya producción es importante, ¿no? Y pueden generar recaudación tributaria que les permite un autosostenimiento. Pero ¿qué pasaría con todas aquellas regiones que son incapaces de autosostenerse, ¿no? O sea, la descentralización fiscal en nuestro país es un imposible. Y lo otro es que en su plan de gobierno menciona el hecho de pagar la totalidad de la deuda interna y externa haciendo uso de las reservas internacionales netas. Eso ya se aplicó en Argentina en su momento, se llamó el Plan Cavallo y Así es. terminó generando una hiperinflación terrible, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que hay un desconocimiento total y absoluto de temas económicos importantes, ¿no? Bueno, lo que pasa, Juan, es que esta gente sale a conversar y de repente se encuentra con una serie de entrevistadores, entre comillas, que tú sabes que solamente hay que salir en pantalla, hay que preguntar, me parece bien, pero no entran en el análisis profundo. Por ejemplo, nuestra región Lambayeque, lo ha dicho bien claro, nosotros recibimos un presupuesto más o menos de 800 millones por año para el tema del mantenimiento de la región. Y nosotros no producimos eso, estamos nosotros al 75% de recaudación tributaria de las necesidades que tiene Lambayeque, por lo tanto el gobierno central tiene que darnos todos los meses, ¿no?, dinero para poder cubrir los gastos corrientes y también las inversiones que se generan a través de los temas multisectoriales. Entonces, como tú dices, para que exista una descentralización fiscal, tienes que comenzar a medir. Lambayeque es una de las 3 regiones que no tienen ni canon, ni sobrecanon, ni regalías. Por lo tanto, el ingreso corriente no alcanza para cubrir el gasto corriente y menos tendremos para inversión. Ese tema de sumas y restas no lo entienden y no saben qué es una política monetaria, no saben qué es una política del Banco Central de Reserva, cómo se manejan los instrumentos financieros de corto, mediano y largo plazo. Y entonces, cuando hay un desconocimiento total, es muy fácil salir a gritar y te encuentras con un caldo de cultivo, que es la ignorancia de la gente, porque dicen, oye, como no te damos, te vamos a dar de esta manera y no saben de dónde van a sacar los recursos. Yo veía los planes de gobierno calificados a través del Banco Central de Reserva. Este de Pedro Castillo costaría 131 mil millones, significa 80% del presupuesto de la República del año 2021. Entonces, si nosotros decimos, para poder crear y saber exactamente cuánto es el presupuesto de la República, máximo debería ser como máximo el 25% de nuestro PBI. No tienen ni idea cuál es el PBI del país y menos cuánto significa en porcentaje, cuánto es el PBI de Lambayeque. Yo quiero que tú entrevistes a cualquier congresista y te diga cuál es el PBI de Lambayeque, cuál es la población económicamente activa, de qué manera funcionan cada uno de los sectores. ¿Cómo haría usted como presidente regional para poder incentivar y tener ingresos, para poder cubrir, para poder tener trabajo, estabilidad, sacar el tema de la informalidad? Todos esos detalles, Juan, mira, el 95% de las personas no lo saben leer, tú se lo explicas, no entienden y menos aplicarlo porque nunca han escuchado esa política y esa conducta de lo que significa inversiones públicas y privadas. Vayamos a el análisis de la conformación del Congreso de la República.
al 54.275% de actas procesadas a las 4 de la tarde aproximadamente, esta era la posible conformación del Congreso. Perú Libre 28, tendría 28 curules, Juntos por el Perú tendría 11 curules, los dos que yo había considerado de izquierda, o sea, 39 congresistas de 130, ¿no? Los demás, Fuerza Popular, bueno, Acción Popular me decías de que algunas actitudes de Johnny Lescano te parecían más de izquierda que de derecha. Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú no se puede decir que son de izquierda. Salvo Podemos Perú, que tiene, bueno, algunas posiciones populistas más que de izquierda. Populistas, ¿no? Netamente populistas. Entonces, en el supuesto negado que Pedro Castillo pudiese ser presidente de la República, tendría un Congreso, pues, totalmente en su contra, ¿no? ¿Cómo gobernar con un Congreso conformado de esta manera? Mira, tú sabes perfectamente que esto depende de quién va a ser nuestro presidente de la República, ¿no es cierto? Porque de alguna manera siempre habiendo una coordinación que fue una equivocación de Keiko, cuando PPK tenía pues 17 en la bancada y ellos tenían 75, nada le costó esperarse y coordinar para poder solucionar los grandes problemas que teníamos, ¿no?, en el país. Pero ahora, fíjate, este Congreso totalmente fragmentado, creo que van a entrar 10 agrupaciones políticas, si no me equivoco, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 agrupaciones políticas. Todavía hay posibilidades porque al no ingresar a otras agrupaciones, seguramente Perú Libre va a tener 35 y de repente Fuerza Popular va a ganar algunos más, igual que en Acción Popular y me imagino también que Renovación. Acuña tenía 15, ha bajado a 13, ¿no es cierto? Entonces ahí se tiene que tender puentes. Ninguno de ellos va a querer cambiar la Constitución, o sea, para cambiar la Constitución necesitas una votación calificada de 87 votos, o sea, eso es imposible, por un lado, imposible. Segundo, algunas reformas que quieras hacer no tienen los votos siquiera para poder decir tengo el 50.1% para poder aprobar una ley. O sea, aquí van a tener que ponerse de acuerdo de todas maneras, ¿me entiendes? Entonces, yo no veo, aparte de los 28 de Perú Libre y de Verónica, que son 11, no veo yo otro grupo de gente que podría ayudar, porque ya no están ni Unidos por Perú, ni esos grupos chabacanos que estuvieron en el Congreso de ahora. Un problema de conexión por parte de nuestro invitado. Parece que se le cortó la conexión. Ojalá que podamos recuperarla. Efectivamente, de los 9 partidos que se tienen previstos podrían ingresar al Congreso de la República, solo dos son de izquierda, que es Perú Libre y Juntos por el Perú. Juntos harían 39 votos, de 130 votos. No leo bien, pero acá estás poniendo tú, Somos Perú 9, ¿no es cierto? Sí, Somos Perú 9, Podemos Perú 9 también. Podemos Perú. Sí, Podemos Perú. Ya. De Urresti. No hay forma realmente de que puedan ¿no? Y acá tengo este de acá que no lo veo bien. Avanza País también ha sacado 12. No hay forma. Avanza Entonces, País. mira, esto mismo te va a dar la relación de que yo creo que el 90% de seguridad que Keiko Fujimori, si pasa a segunda vuelta, va a ser candidata, va a ser presidenta de nuestro país. Y por lo demás, va a haber un susto grande, va a haber seguramente marchas y líos, pero aquí vamos a tener que poner mano fuerte en el sentido de que primero haya diálogo, segundo diálogo, tercero diálogo, y después pues hay que aplicar la ley para no perder el principio de autoridad, ¿no? Le recordamos a quienes están conectados que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del Facebook, que nosotros gustosamente las vamos a absolver. Encantado. Veamos la siguiente gráfica. Vamos a la región Lambayeque. Bien, esto es lo que ha ocurrido en la región Lambayeque a las 4 de la tarde con el 54.065% de actas procesadas. Solo el 54% han sido votos válidos. O sea, el 46% o no llegó, o votó nulo, o votó en blanco. 46% en la región Lambayeque. Tenemos 29% de ausentismo, 9% de votos nulos
y 8% de votos blancos. ¿Qué te muestra esto, Bueno, Rafael? mira, no sé si tienes la Constitución a la mano, yo algo recuerdo, pero el artículo 184, interprétalo, por favor, dice, la suma de los votos nulos y blancos suman los 2/3 de votos emitidos, se anula esta elección. Votos nulos y Dos blancos tercios. son 17, ¿no es cierto? Tendría que No, ser... casi la mitad, pero no 2/3. Pues 2/3 Claro, serían casi 66%. claro, claro. Muy Claro, difícil, hay muy difícil. 46% entre nulos blancos y ausentes. Claro, es lo que yo calculé, o sea, son 46%. Normalmente la suma de los tres era 30%, ¿no? 46%. Claro, Sí, el no, a las... ausentismo en las elecciones pasadas del 2016 fue del 18%. Claro, ahí Ahora están los 11, estamos en 29. 29, 29. así es. En fin, mira, de acuerdo a esta votación y esta cifra, ahí donde se han beneficiado los partidos que tienen estos bolsones electorales, ¿me entiendes? Que si hubiera ido a votar el 29% de las personas, no hubiera habido pues el temor de que estamos hoy día opacados con toda esta gente, ¿no? Solamente en Chiclayo, para que tengas una idea. Yo era candidato al Congreso de la República, ¿ok? Pero de la noche a la mañana mi inscripción no apareció, y entonces como me hicieron una jugada, le dije, señores Acuña, muchas gracias, no tengo por qué pelearme con ustedes, me fui, sencillamente. Pero yo tenía previsto, hay 30.000 chiclayanos que estudian en Lima. ¿Sabes cuántos han llegado a votar? Ninguno. No han llegado a votar, porque era mucho más barato pagar la multa que correrse el riesgo y comprar los pasajes. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, también ha faltado persona que pueda convocar. Yo, de verdad, me iría a enviar a los congresistas por ahí uno que otro, pero hermano, había 90 candidatos y a 89 no valían ni siquiera la pena ni provocaba siquiera acercarte a las elecciones. La gente piensa que era conseguirse un puesto de trabajo, a ver si llego ahí y estoy en planilla en el Congreso. Y eso es lo que ha venido sucediendo, Juan, y entonces a la gente le ha quitado el ánimo y hoy día están más preocupados que nunca porque están pensando qué pasaría si Castillo no gana las elecciones y no hay que dudar porque puede suceder. Ojo, puede suceder, el país está victimizado, el país está disconforme, el país está con la pandemia, tienen muchos argumentos y la gente está pobre, la gente no tiene para comer, no hay trabajo y eso puede ser el caldo de cultivo para poder decir que nuestro pensamiento, a pesar de que es lógico, no se puede dar en nuestro país. Ese 30% de gente que no ha ido a votar y lo que decidan los otros partidos Así va a es. ser sumamente importante, aunque muchas veces en el Perú no hay capacidad en 12, ¿no? O es muy poca la capacidad en 12, o sea que un partidario te diga, oye, ahora vamos a votar por fulano de tal, casi no funciona porque realmente no son partidos organizados, consolidados, ¿no? Ahora, fíjate, en la mañana me han hecho varias entrevistas y la gente no sabe exactamente, dice, oye, fíjate que fulano tiene 5.000 votos, 6.000 votos, y ellos creen que el voto preferencial va a solucionar el tema de lo que significa la cifra repartidora. Yo les he explicado que cuando la gente marca el símbolo del partido, ahí se da la cifra repartidora. Y de acuerdo a lo que he visto, no sé si tendrás el siguiente cuadro, donde ya están los votos por los partidos políticos para ver la cifra repartidora. No sé si los tendrás ahí. A ver. Ahí está, perfecto. Mira, de acuerdo a lo que tú me estás mostrando, tienes 18% Fuerza Popular, 12% Renovación, Alianza 10 y Juntos por Perú 8. Ya por lo pronto Fuerza Popular tiene 2 candidatos al Congreso porque le duplica los votos tanto a Juntos por Perú como a Perú Libre. Así es, Juntos por el Perú y Perú Libres estarían peleando Por el un quinto, cupo. el quinto cupo, claro. Así es. Y de acuerdo a esto, y estamos a qué porcentaje, al 54, ha venido creciendo Perú Libre, y hay que ver en qué lugares faltan procesar actas, ¿no es cierto? Y todavía falta el crecimiento de tanto de renovación, ¿no? Y podría ser que saquen de repente 2, 2, 1, y no entren ni juntos ni por Perú Libre, ¿no? Porque todo es posible. Porque también suma renovación 3 puntitos más y le saca el doble a los demás. ¿Me entiendes? Todavía falta. Y estamos al 54%. Y veo que también hay 5% de actas que están, digamos, en escrutinio o en el jurado especial de Chiclayo para poder resolver estos temas, ¿no? Sí, hay todavía un importante, a nivel nacional,
600.000 votos que están en el Jurado Nacional de Elecciones en este momento. Imagínate, y López Aliaga pelea por 1.2%. Imagínate, sí. Y 600.000, ¿de cuántos han votado? 15 millones, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2%, ¿no? Así es. 4%, 4%. 4%, sí, más o menos. Así es. Más o menos. Alianza para el Progreso. A comienzos de la campaña se le mostró bastante bajo en las encuestas. Sin embargo, ha logrado conseguir 10.63% acá en Lambayeque, ¿no? María Acuña es la más votada, a pesar de toda lo que pasa es que, Juan Miguel, lo que pasa es lo siguiente, mira, hay cosas atípicas que nadie los ha resuelto. Por ejemplo, tú ves que hay dos candidatos de Alianza para el Progreso, el número 2 y el número 4, que fueron sacados por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Me entiendes? Y ellos se fueron al Poder Judicial. Y acá el Jurado Especial de Chiclayo los volvió a convocar y los ha hecho participar. Y eso es una falta gravísima. ¿Me entiendes? Porque el Jurado Nacional es la última instancia. No sucede en ninguna parte del mundo que, a pesar de que el Poder Judicial pueda decir, pueda mantener o pueda ingresar si no tiene el consentimiento del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí le ha faltado pronunciarse al Jurado Nacional de Elecciones, es una falta gravísima. ¿Me entiendes? Es una falta gravísima. Sin embargo, Mari tiene mayor cantidad de votos y ella es la congresista por Alianza para el Progreso, ¿no? El segundo lugar está este muchacho Rodríguez, ¿no? Y tercero está el muchacho Varilla, si no me equivoco, ¿no? Y todavía, bueno, sí sigue manteniendo ese porcentaje. No sé si Fuerza Popular lo irá a duplicar, porque está prácticamente a punto y medio de que lo duplique, ¿no es cierto? Pero todavía falta mucho pan que rebanar. Estamos prácticamente a la mitad del proceso, ¿no? La mitad del proceso. Sí, yo creo que esto se va a mantener en cuanto a porcentajes. Fuerza Popular va a meter 2, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y entre Juntos por el Perú o por Perú Libre, sí. Va a meter. Sería lastimoso. Y Acción Popular creo que sigue ahí, ¿no? Falta Acción Popular, que también tenía. No, Acción Popular se ha quedado en Lambayeque. A pesar de que Antonio Uriarte ha conseguido una buena votación, está por encima de los 4.000 votos, al 54%. Sin embargo, como partido no tienen el porcentaje como para estarla peleando en este momento. Pero en el caso de Juntos por el Perú, Perú Libre está creciendo. La mayor votada en Lambayeque sigue siendo Yané Cubas, ¿eh? La mayor votada. Yo creo que tiene 6.000 votos. O sea, sí, sacaría más o menos 12.000 votos. Imagínate, si la vez pasada sacó 25.000. Sí, pero no va a pasar de esa cantidad. No, por eso más de 12. Y María Acuña también está por ahí por los 10.000 votos. Ahorita está por 4.000 y pico, claro. Imagínate, el doble sería 8.000, 9.000 votos. Imagínate, sí. Un candidato con 9.000 votos, nosotros sacábamos 30.000. Yo por la municipalidad saqué 70.000 votos, hermano, sin pelear con nadie. Es bien complicado, bien complicado. De todas maneras, vale la pena porque Alianza para el Progreso es un partido organizado, tiene bases en todas partes, y bueno, tiene 12, 13 congresistas y siempre va a ser el fil de la balanza, ¿no? Y pensamos nosotros que tanto con Renovación, con Fuerza Popular, van a ayudar que por lo menos el país camine adelante, se mejore el turismo, mejore la economía, mejore la población económicamente activa, se vean mejor las inversiones y sobre todo se cumplan esos planes de que piensen en la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad, compadre. De ahí todos trabajando para adelante con los inconvenientes, pero creo que hay que poner la agenda política. Y esto tiene que ver mucho con la alianza estratégica que tiene que hacer Lambayeque, porque los últimos 25 años, Juan, tú sabes que nos hemos llenado de alcaldes y de regidores y de un montón de sinvergüenzas, que lo único que ha traído es rechazo al país. Ahí lo ves tú al señor Lozano y mucha gente que está en la municipalidad que van a terminar mal. Entonces necesitamos ver que primero sean chiclayanos, lo que se presente en el próximo proceso electoral, tanto los gobiernos regionales, a los consejeros y regidores de las diferentes municipalidades, para poder buscar un cambio. Y aquí, para que Fuerza Popular tenga los votos, tiene que haber una alianza, como lo manifestó Keiko, que va a ser multipartidario, para que todo el mundo tenga sus espacios, pueda gobernarse con las políticas públicas claras y transparentes. Alejandro Aguinaga regresa al Congreso. Sin mayor publicidad que sus paneles publicitarios en distintos puntos de la ciudad. Yo lo quise entrevistar, no
no lo pude concretizar. Me parece que son muy pocas, si no ninguna, las entrevistas que ha brindado. Mira, Sin embargo, lo que pasa, Juancito, es que él estuvo en un programa, y que la gente no lo entiende, en un programa, y tuvo una vacunación preventiva. Y eso lo han tomado de mala forma. Y entonces llegaba a los programas y lo insultaban y le decían una serie de cosas. Pero fíjate, a pesar de todos los problemas y a veces las diferencias, es, bueno, una persona preparada, una persona que dentro de los candidatos que han salido elegidos al Congreso, es que tiene mejores condiciones y capacidades, digamos, para poder defendernos, ¿no es cierto? Poder conversar, podemos coordinar, y creo yo, la verdad, de los que han salido, creo que es uno de los más importantes. ¿tienes la esperanza de que este Congreso sea mejor que el actual y el anterior? Mira, tú sabes que hay una seguidilla de personas que han ingresado al Congreso sin ningún tema de conocimiento y de capacidades. Ahora tiene que ver mucho con el tema de la persona. Por eso me refería yo a Alejandro Aguinaga, ¿no? Porque yo lo conozco como persona, conozco su familia, conozco su desenvolvimiento. Hoy día también es presidente del Jockey Club del Perú, tiene otro tipo de mentalidad y de conocimiento. Pero también me gusta mucho este muchacho Paul Arrunati, que aparentemente podría también ingresar, ¿no es ¿Es cierto? el segundo? Sí, sí, es el segundo votado, y creemos nosotros, Paul Aronati es el número, no, Paul Aronati, no, la segunda votada creo que es la Facio de Lambayeque, ¿no? El número 2 es el segundo. El primero y el número 2 son los dos más votados por... ¿Y ahí cuánto tiene? Espérate, entonces él sería uno, el 3 creo que es, ¿no? El 3 ¿cuánto tiene? Arrunati, ¿lo tienes ahí a la mano o no? A ver, sí, sí lo tengo a la mano. A ver, Alejandro tiene 5.000 votos, la número 2, 4.300, el número 3, que no sé quién es, 1.463, el número 4, 2.676, lejos, están lejos. Los Ya. dos primeros definitivamente son los que van. Bueno. Bueno, yo pensaba, no, me he equivocado, pero de todas maneras es un buen muchacho, psicólogo, lo conozco hace mucho tiempo y es una buena persona. En fin, En Renovación Popular, sí, la número 2, que es Jessica Córdoba, y ese tiene 6.628 votos, por encima de Francisco Aspíllaga, que tiene solamente 4.745 le votos. sacó casi 2.000 votos, ¿no? Sí, casi 2.000 votos, ya es bastante, es imposible que Difícil. consiga sacarlo. Yané ya está en 7.816 votos, Es la más votada. es la más votada, ¿Y es la cuánto más tiene votada. Toño Uriarte? Uriarte tiene 5.186 votos, Ya. 5.186. Y le pasada sacó 10.000 en la elección pequeña. Imagínate, ¿no? Qué mala suerte. Bueno, en fin. Bueno, ya sabemos que entonces que va a haber dos de Fujimori, uno de Renovación Popular, ¿no? Yo todavía, y la número 2 de Acción Popular, yo le veía mucho chance. ¿Qué porcentaje? Acabo de actualizar la data, Ya, Rafael, ya. al 58.476% y Perú Libre lo pasó a Juntos por el Perú. 8.926% contra 8.744% de Juntos por el Perú. ¿Y cuánto tiene Aguinaga? ¿Cuánto tiene Fuerza Popular? Fuerza Popular tiene 17.902%. ¿Lo duplica? Sí lo duplica, claro. ¿Y Renovación? 13. 12.611. Ya. Y Acuña sigue con 10.10. 10.705. Bueno, ya tenemos fijo entonces. Va a haber dos de Fujimori, ¿no es cierto? Como hemos acordado al principio. A Vamos a ver, ver. sí nos comentan por acá, dice que Alejandro Aguinaga nunca hizo nada por Lambayeque. Bueno, yo te digo, mira, cuando me encuentro con mucha gente que ni siquiera ha tenido la facilidad de leer o ingresar a internet, la gente piensa que tú deberías tocarle la puerta de su casa y decirle, yo he sido congresista, tengo tantas iniciativas presentadas, de ellas se han hecho leyes, ¿no? Y la gente piensa que el congresista de Chiclayo tiene que hacer leyes para Chiclayo, ¿me entiendes? Cuando sabes que las leyes son de carácter general. Yo te podría decir muchas cosas, pero yo lo conozco, he visto mucha función que ha hecho Aguinaga en cuanto a presupuestos y a necesidades de Lambayeque, y eso es lo que a veces no se expone, porque no es como el alcalde, que ven que rompe la calle, que cambia las tuberías, que hace algunas obras que son mejor vistas. Aquí, tú sabes que el candidato al Congreso y el congresista representa con los buenos comportamientos, de las buenas formas, presenta iniciativas legislativas y fiscaliza. Y esas funciones las ha cumplido, creo, a cabalidad. Mucha gente no está expuesta.
Mucha gente, por ejemplo, yo digo, ¿tú sabes cuántas leyes, iniciativas legislativas ha presentado el señor Rafael Aita y cuántas leyes aprobadas tengo? Yo estoy orgulloso, fui el congresista con mayor porcentaje, digamos, de leyes aprobadas. Tengo 183 leyes aprobadas, no te lo digo yo. Ingresa a la página web, pones Rafael Aita 2001-2006 y te salen todas las normas. Y muchas de ellas la gente no tiene ni idea y que cada vez que te dicen, no, pues Rafael nunca hizo nada en el Congreso, es una palabra, digamos, que la repiten cuando ni siquiera tienen la oportunidad de revisar y ser más responsables con estos temas, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Rafael. Ha sido realmente un gusto poder conversar. Espero que no sea la última oportunidad, que podamos tratar algunos temas importantes para el país. Como decía mi papá, llámame y pregúntame que he estudiado toda la noche, a ver qué cosa podemos. ¿Ah? ¿Ya te imaginas? Una última reflexión, Rafael, antes de despedirnos. Bueno, primero Juan, agradecer tu programa, ¿no es cierto? Hemos hablado de economía, hemos hablado de política, hemos hablado del tema de la sociedad, hemos hablado del tema de la pandemia y las necesidades que tiene nuestro país. Pensamos nosotros, como te comenté al principio, hay una institución que se llama ASIL, ¿no? Asociación Civil Lambayeque, donde invitamos a toda la colectividad, a la sociedad civil, a las organizaciones, para que participen. ¿De qué se trata esto? De conocer no solamente el diagnóstico de Lambayeque en el tema multisectorial, sino saber qué nivel de inversión podemos hacer, cuál es el orden de prelación, cómo mejoramos el trabajo, cómo mejoramos la infraestructura, cómo damos mejor servicio y cómo damos calidad de vida a la región Lambayeque. Entonces, invitarlos a participar, que la única forma de resolver los problemas es cuando nos juntemos con la sociedad civil, con los empresarios, con los colegios profesionales, tengamos la agenda política, tengamos el orden de prelación y sepamos interpretar cuáles son las necesidades de Lambayeque sin fines políticos, sino al contrario, ver cómo crecemos como institución, cómo crecemos como región y cómo le brindamos a los que menos tienen la calidad de vida que se necesita para poder disfrutar de nuestras familias y del país. Bien, no puedo dejar de consignar los comentarios que nos hacen, pero mira, por ejemplo, para mí es un error de concepción decir, y siempre sobre Aguinaga, ¿no? Sí estuvo viendo el presupuesto para Lambayeque Aguinaga, pero no se refleja en el tiempo de gestión por Lambayeque porque está tan igual o peor. Es que el tema de ejecución presupuestal no le corresponde a un presidente de la República. Eso, como no conocen las capacidades, dice, usted no lo he visto hacer una casa, no le he visto hacer un desagüe, no le he visto hacer un colegio. La gente no sabe lo que significa legislar, lo que significa representar y lo que significa fiscalizar. Esas son las funciones. Yo no puedo salirme de las funciones. Puedo coordinar con el Ejecutivo y que entiendan que el congresista no tiene iniciativa de gasto. Yo no puedo proponer algo en el Congreso como construyan una casa o construyan cualquier cosa, porque eso tiene que fijarse cómo se van a conseguir los recursos y eso se hace en el Ejecutivo. Sí puedo reunirme con el Ejecutivo, sí puedo conversar, sí puedo exponer mis planes, pero la respuesta hacia el presupuesto viene directamente del Ejecutivo. Muy bien, Rafael. Nuevamente, muchísimas gracias. Te agradezco bastante el haber estado durante esta hora conversando sobre estos temas tan importantes y un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno, te agradecería, si está grabado el programa, Sí, está grabado. que es bueno corregir siempre cuando uno participa, saber que siempre hay errores o algo que has dejado o has omitido para poder corregirlo más adelante. Yo, Juan, te agradezco como siempre, un abrazo por tu casa, que se mejore tu papá, ¿no? Y saludos a tu viejita y a toda tu gente y esperamos, hermano, que la pandemia se pueda superar, que podamos arreglar todos los problemas y que comencemos a trabajar y que llegue la vacuna y que este señor Sagasti de verdad ha demostrado una incapacidad total y va a ser juzgado por delito de lesa humanidad por no saber tomar decisiones, porque ya si tuviéramos la vacuna y hubiéramos hecho algunos arreglos económicos con diferentes países, y ya la gente estuviera trabajando y no estuviera en su casa esperando morirse o esperando cuándo se le ocurre llegar la vacuna. Nos preguntan, Vanessa Prado nos dice, muy buena entrevista, ¿cómo se tiene acercamiento a la Asociación Civil de Lambayeque? Dile que me pase un WhatsApp. Yo te lo voy a pasar. Pásame también un WhatsApp, Juancito, yo te voy a dar todos los datos para que puedas ingresar y me encantaría que estés presente ahí porque vas a escuchar tú buenos médicos, buenos profesionales, todos los temas multisectoriales y con buenos profesionales que no solamente nos dicen cuál es la iniciativa, cuál es el problema, sino también cuál es la solución a todos estos problemas. Juan Carol también nos dice, gracias, siempre es bueno escuchar una opinión para mejorar la nuestra. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos, Juancito, y como siempre, a tu disposición. El momento que quiera, hay que coordinarlo nomás. Yo tengo todos los días como 15 Zoom de diferentes temas
y vamos aprendiendo, vamos escuchando y sobre todo saber exactamente cuáles son las necesidades y cómo podemos aplicar no solamente la inteligencia, no hay que ser inteligente, sino hay que saber aplicar la inteligencia, que es lo más importante en el país y en el mundo, ¿no? Muy bien, gracias Rafael, cuídate, Muy saludos, un abrazo.